Mi nombre es Melissa Rubianes, voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el man. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de unos animalitos que son vitales, fundamentales de nuestra vida y de los cuales no se habla mucho, no se dice mucho, no se sabe mucho y además se les atenta y se les ataca de una forma bárbara. Y, por supuesto, en la ley orgánica animal están también contemplados. Y vamos a saber cuál es la importancia vital de estos maravillosos animales. Estoy hablando de los polinizadores. Pero antes de comenzar con nuestro conversatorio, yo les tengo una noticia en el Q-Man. Por supuesto, las noticias las protagoniza el día de hoy el Cantón Rumiñahui. La Intendencia de Pichincha clausura corridas de toros en el Cantón Rumiñahui. Esto es una noticia del 5 de septiembre. La Intendencia de Pichincha clausuró este lunes 5 de septiembre 2022 las corridas de toros de pueblo que se realizan con motivo de las fiestas del maíz y el turismo. Se efectúan del 1 al 20 de septiembre en el Cantón Rumiñahui, Pichincha. Durante la mañana y tarde del domingo 4 de septiembre, las autoridades reportaron que un grupo de personas en supuesto estado etílico ingresó al interior de la plaza y fueron atacadas por los toros de pueblo. Si escuchan cómo están narrando la noticia, ¿no? Estas personas ingresaron en estado etílico, como que no todos los que no estuvieran ahí están todos en estado etílico, y los toros los atacaron, ¿no? 25 personas resultaron heridas, 4 de ellas se encuentran en estado grave y fueron trasladadas al Hospital Eugenio Espejo de Quito. El municipio de Rumiñahui, que era uno de los organizadores del evento, anunció que la Intendencia tomó la decisión de suspender la corrida prevista para este lunes para precautelar la seguridad de la ciudadanía. Se analiza incluso que tras los incidentes sean suspendidos el resto de actividades que estaban planificadas. Por su parte, la Policía Nacional continuará con los operativos para evitar el consumo de licor en la vía pública. El domingo las autoridades decomisaron varios litros de licor de fabricación artesanal. Los controles son un poquito estoy con problemas de internet al parecer. Los controles son un poquito de bla, bla, bla de la policía y tal, pero es casi imposible controlar la cantidad de licor que está circulando en las fiestas. Nuevamente volvemos sobre el tema de la tauromaquia. Esto es realmente vergonzoso lo que ocurre en este tipo de espectáculos, el animal siendo permanentemente vulnerado y agredido, llamándole a esto arte taurino, llamándole a esto tradición popular, llamando a esto lo que quieran llamarle, es sumamente grave lo que ocurre. Hay presencia de niños cuando hay una orden de la Corte Constitucional del Ecuador, la prohibición de ingreso de menores de edad a espectáculos taurinos, y esto no se respeta. Decía que el problema con este tipo de espectáculos es que se vulnera absolutamente todos los derechos de todos. Se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes, se vulneran los derechos del animal, se irrespeta las leyes como por ejemplo la 90 de alcohol. Les decía que estos eventos son organizados por las mismas municipalidades y esto es algo que definitivamente tiene que cambiar. Bien, ahora sí vamos a comenzar entonces con nuestro conversatorio. Les comentaba respecto al tema de los polinizadores, estos animales tan importantes, fundamentales en la vida del ser humano. Vamos a conocer cuál es la función de los polinizadores y cómo se los ha tomado en cuenta finalmente en esta ley orgánica animal. Para conversar sobre el tema estamos con dos invitados muy especiales. Estamos con Valeria Recalde, ella es magíster en estudios agrarios, alimentación y estudios ambientales del Instituto de Estudios Sociales de la Haya.
Ha trabajado con organizaciones no gubernamentales, colectivos de sociedad civil y organizaciones campesinas en torno a la soberanía alimentaria, importantísimo, mujeres rurales, agrobiodiversidad, agricultura familiar, ecología política y derechos de la naturaleza. También es parte del colectivo En Defensa de los Polinizadores, un grupo interdisciplinario de investigadores y activistas que buscan la protección de abejas y otras especies en el Ecuador. Mi querida Vale, es un gusto tenerte aquí en Conversando con el Man. Bienvenida. Muchas gracias, Maritza. Estamos súper emocionados de estar aquí. Estoy con mi compañero del colectivo, Miguel. Y nada, pues para contarles lo que quieran saber. Muchísimas gracias, mi querida Vale. También estamos con Miguel Morejón Vallejo. Él practica la apicultura ecológica, la permacultura y la bioconstrucción en su proyecto La Chacra Flor de Iso. Tiene más de 20 años de experiencia en procesos socioambientales, acompañando proyectos de ecoturismo, conversión de agricultura convencional a la agroecológica, y manejo de desechos sólidos, educación ambiental también, y otros temas relacionados a la conservación. Miguel, bienvenido a Conversando con el Man. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por aceptar, me alegra muchísimo que estén aquí. Es hora siempre, ya es hora de darle un espacio a estos animalitos que tan olvidados lo tenemos, y ellos no nos olvidan a nosotros. Ellos cumplen su función a total cabalidad. Yo quisiera saber que nos cuenten quiénes son los polinizadores. ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí, ok. Bueno, los polinizadores son animales que cumplen la función de dispersar el polen y de esta manera permiten la reproducción de las plantas y la producción de frutos, ¿no? Esto incluye especies polinizadoras silvestres, domesticadas, nativas, endémicas y también introducidas. Y normalmente se alimentan del polen, tal como las abejas. Entonces, bueno, es súper importante la labor que hacen, por lo que asegura la alimentación de las personas y también de otros animales silvestres. Entonces, son estos maravillosos animales a quienes les debemos muchísimo, muchísimo. ¿Qué tipo de plantas, Vale, son las que se ven, digamos, beneficiadas con el trabajo de los polinizadores? ¿Qué plantas son las más habituales al ser polinizadas por estos animalitos? Bueno, o sea, realmente depende de las plantas, ¿no? Hay algunas que dependen altamente de la polinización por parte de insectos, como las abejas. Por ejemplo, me parece que la sandía, el melón, los espárragos, los duraznos, frutales así, dependen muchísimo de la polinización. Y bueno, hay otros que dependen un poco menos, pero en realidad la FAO estima que el 71% de los alimentos requieren la polinización, ¿no? Que es altísimo. Y pues nada, por eso es tan fundamental. No sé si Miguel quieres agregar algo. 71% de alimentos que consume el ser humano dependen de la polinización. Es decir, en serio, les debemos la vida. Miguel, tú trabajas en el tema de apicultura, eres muy, muy involucrado en este tema. Cuéntanos un poquito la importancia que tienen los polinizadores dentro de nuestra vida en general. Bueno, como bien decía Vale, ¿no? Los polinizadores son los que permiten la viabilidad de que sean viables genéticamente las plantas, ¿no? Y podamos tener nuestros alimentos. Y tanto en plantas silvestres, en los ecosistemas naturales, como también en los cultivos, en los ecosistemas cultivados, digamos. Y de hecho, hay lugares donde se utiliza abejas para la polinización de cultivos y mejorar los rendimientos de la producción. Ciertas frutales ciertamente necesitan de
de las abejas para la polinización, ¿no? Estamos hablando de las abejas, de la Apis mellifera, la abeja domesticada, la abeja más difundida, ¿no? Pero hay también otras abejas, hay algunos miles de abejas silvestres, abejas nativas también, que no tienen aguijón. Y que también... También, ay, perdón. Vale, No, dale, por favor. Quería agregar que también, digamos, hay algunos estudios científicos que justo leíamos el año pasado para realizar una investigación que dicen que mientras más diversidad de polinizadores hay, es decir, que hayan apis, que hayan abejas nativas, esto como que genera una complementariedad en los cultivos que aumenta la diversidad y mejora la calidad y la cantidad de los frutos que se producen, ¿no? Es que ese es precisamente el punto, ¿no? La naturaleza sabe exactamente cómo actúa, ¿no? Cómo acciona, y es que cada ser tiene su objetivo, y este objetivo lo cumple y cubre otras aristas y otros espacios. Generalmente cuando hablamos de polinizadores, pues pensamos directamente en las abejas, pero también hay otros animalitos que son polinizadores, que ya son un poquito más grandes. Hablamos de, por ejemplo, murciélagos y pájaros. ¿Estoy en lo correcto? Vale. Sí, correcto. Por ejemplo, los murciélagos nectarívoros son del Ecuador, son animales súper famosos que se han hecho reportajes del National Geographic, digamos, sobre las características que tienen. Por ejemplo, se dicen que hay ciertas flores que solo pueden ser polinizadas por estos murciélagos. Estos también cumplen, digamos, una función de dispersión de semillas a veces, ¿no? Y nada, son también súper importantes, por ejemplo, los colibríes. Estos animalitos, hay una gran diversidad en el Ecuador. También son polinizadores y, por ejemplo, también hay otros mamíferos, como el oso de anteojos, que está justamente en el Chocó andino. Este también cumple la función de la polinización, ya que se le pega el polen al pelaje, ¿no? Entonces, sí hay una gran variedad. Es interesantísimo, y es súper interesante porque cada uno cumple una función mientras está alimentándose, mientras está produciendo su propio alimento o capturando su propio alimento. En este sentido, ¿cuáles serían los más atacados, digamos, los más agredidos por factores externos, Miguel, de todos los polinizadores? Creo que ahí, así como los más atacados, podrían ser los osos de anteojos, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, se está agrediendo el hábitat del oso de anteojos, se está deforestando mucho y está disminuyendo la población, entonces está en peligro de extinción. Ese es uno de los animales emblemáticos que está en riesgo de desaparición, ¿no? Acá en el Ecuador. Las abejas en sí mismos y los insectos en general son bioindicadores. Nos están hablando de la salud del ambiente, y un ambiente contaminado por agroquímicos, por diferentes elementos extraños, merma la población de estos insectos y están por lo tanto también en peligro, ¿no? De hecho, en los últimos años en Europa, en Estados Unidos, ha disminuido muchísimo la población de colmenas de abejas por estas razones. Luego acá también las abejas silvestres también ha habido una significativa disminución en estas últimas décadas por la expansión de la frontera agrícola y por el uso indiscriminado de agrotóxicos principalmente. Gravísimo, eso es muy, muy fuerte, porque en realidad los agrotóxicos terminan con estos insectos, terminan con los suelos incluso, contaminan aguas subterráneas, son un gravísimo problema el tema de los agrotóxicos. La abeja es un animal bastante malentendido, bastante agredido, es siempre huye de la abeja, ¿no? Y ven a la abeja y a matar a la abeja, ¿no? Es un animal muy, muy, muy malentendido. Cuéntanos un poquito ya del tema de la miel de la abeja. Hay siempre una preocupación,
sí, una preocupación dentro de las personas veganas o que no consumen productos provenientes de animales. Respecto al tema de la miel, eh, y me hicieron, pregúntales por favor esto. ¿La abeja tiene afectaciones al ser recolectada su miel o hay una manera de no afectarlas en su manera de vida, en sus procesos de vida cuando se recolecta la miel? Desde la apicultura ecológica, digamos, que sí se diferencia de la apicultura convencional, procuramos tener el mínimo impacto en las colmenas y básicamente trabajamos con las abejas, ¿no? No es nuestro enfoque la explotación, sino el cuidado de las abejas. Y lo que cosechamos son los excedentes. No les quitamos toda la miel a las colmenas. Siempre les dejamos todo lo que ellas necesitan para pasar la temporada de invierno y hasta la nueva temporada de floración. ¿Estoy al aire? ¿Sí? Entonces, así es como trabajamos en ese sentido. No, el consumo de miel que es manejada, digamos, que viene de la apicultura ecológica, pues no hay rollo, no hay lío, además de que no hay mortandad de animales para producir miel, sino que cosechamos, como digo, los excedentes de la colmena, ¿no? En lo que tiene que ver con la miel. Y luego, pues bueno, en mi caso que practico la apicultura integral, también aprovecho los otros derivados de la colmena, siempre procurando el menor impacto posible a las abejas, ¿no? Y más bien proveyéndoles de unas condiciones óptimas para para su vida, para su estabilidad, para su estilo de vida, su forma de vida, ¿no? Digamos, el tema del propóleo, por ejemplo, ¿no? El propóleo, que es uno de los productos que también se aprovecha mucho en la apicultura, es un antibiótico natural extraordinario que tiene muchas bondades. Y la manera convencional de extraer, pues bueno, se colocan trampas para presionar a las abejas para que produzca más propóleo y luego se retira este propóleo. Entonces, al no tener la cantidad suficiente de propóleo en la colmena, podrían estar susceptibles a enfermedades, las abejas, ¿no? Porque el propóleo, como digo, es un antibiótico natural que ellas utilizan para protegerse de virus, bacterias, hongos, básicamente. Pero yo utilizo el propóleo excedente a este mismo, es decir, cada año, cada 2 años, 3 años, dependiendo de las condiciones, hay que renovar el material, las cajas, para que estén en mejores condiciones, ¿no? De sanidad, las abejas, pues, y ahí es cuando aprovecho, cuando retiro las cajas para darles mantenimiento, para esterilizarlas y volverlas a colocar, ahí se aprovecha ese propóleo. Porque hay que hacer un proceso de esterilización, de sanidad, para que no tengan enfermedades las abejas. Es parte de un cuidado también de ellas, ¿no? No es solamente explotar y cosechar lo que más se pueda, sino que también hay que cuidarlas. Y los medicamentos que utilizo para el cuidado de las abejas ante las enfermedades que puedan tener, yo hago principalmente con los productos que vienen de ellas. El propóleo mismo, el pan de abejas, principalmente, pues son claves para mantener la homeostasia de la salud de la colmena. Y combinado también con algunas plantas. Entonces, esas son algunas diferencias, ¿no?, que tenemos ahí. Y luego vienen también otros productos, ¿no? El polen también, por ejemplo. Mira, el polen a nivel de la apicultura convencional, pues lo que se hace también es colocar trampas de polen y las abejitas vienen en sus patitas con el polen y para poder entrar a la colmena tienen que soltar porque los agujeritos que ponen en las piqueras, en las entradas, no permite el paso del polen. Es más angosto, es justo la medida de la abejita nomás. Entonces ya no puede entrar con polen. Entonces suelta ese polen y si es que no se maneja bien, se debilitan las colmenas. Es delicado manejar trampas de polen porque tienes que hacerlo por horas. Si te olvidas, si te despistas, si dejas más tiempo, se debilita la colmena, no recibe suficiente proteína que les aporta el polen. Entonces, igual yo aprovecho más bien cuando hago la esterilización, cuando retiro materiales viejos, aprovecho el pan de abeja, que es el polen que está dentro del panal, que es bastante trabajoso extraerlo y
y procesarlo toma bastante tiempo, pero vale la pena porque además es un producto 3 veces al menos más potente que el polen de piquera. Eh, entonces así vamos marcando diferencias, ¿no?, en el manejo de la apicultura convencional con la apicultura ecológica, que es respetuosa de estos insectos maravillosos. Eso es importante, eso es súper importante, conocer que hay una manera más ética de obtener resultados y probablemente mejores resultados. El punto muchas veces cuando conversábamos con las chicas de compañeras de gallinas libres, decían, el problema es que una persona quiere en serio enriquecerse y volverse un absoluto magnate a través de la explotación animal. Cuando se puede, pues no se les está diciendo que se vuelvan pobres, se está diciendo que no ganen tanto, que no lucren en exceso y que para lucrar de los animales, pues no los exploten de esa manera. Es el caso del tema de gallinas libres. Acá también hay una probabilidad, pues, de vivir como decía Miguel, pues trabajando con las abejas, ¿no? Teniendo una armonía en el trabajo con las abejas y no explotarlas de forma intensiva como lo hacen las grandes industrias. Vale, la importancia de estos animalitos en el tema de la soberanía alimentaria. Tú que has trabajado en esto, cuéntanos un poco qué tan importantes son los polinizadores en el tema ya de soberanía alimentaria. Sí, bueno, como les decía antes, ¿no? El tema de la alimentación la garantiza las abejas en parte, ¿no? Porque la polinización permite que los y las agricultoras puedan tener frutos de tamaño, frutos de buena forma, que se puedan reproducir las plantas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la canasta básica en el Ecuador, la mayoría de productos requieren la polinización, ¿no? Y por otro lado, también creo que es importante mencionar que los apicultores también juegan un rol súper importante como guardianes de las abejas, digamos, ¿no? Porque creo que ellos y ellas son los que se dan cuenta a la final cuando las abejas están muriendo, ¿no? Y creo que también ahí hay como una relación entre apicultores, porque a la final las abejitas, ellas aportan a las chacras, aportan a los cultivos de las personas que producen alimentos, ¿no? Entonces, realmente sí debería haber como esta relación de cuidado entre los agricultores, apicultores hacia las abejas, ¿no? Porque al final ellas garantizan que se pueda producir alimentos. De manera general eso, ¿no? Como les comentaba antes, hay cultivos que requieren de la polinización casi que sí porque sí, como por ejemplo el mango, la sandía, les contaba, ¿no? Los frutales, el espárrago. Otros alimentos dependen un poquito menos, pero sí dependen bastante de la polinización, como la piña, el aguacate, el rábano. Y los que dependen un poquito menos sería, por ejemplo, el maní, limón, la mandarina, papaya. Y bueno, por otro lado, también hay, por ejemplo, cultivos de agroexportación, como el brócoli, el cacao, el café, ¿no? Que dependen altamente de la polinización. Sin embargo, estos cultivos tienen un uso muy alto de agrotóxicos. Entonces, esto es una gran contradicción porque necesitan de las abejas, pero al mismo tiempo su práctica de monocultivo mata a las abejas, ¿no? Entonces, esto es, por un lado, una contradicción, pero también principalmente es un atentado contra los derechos de la naturaleza, ¿no? Y también como para mencionar, ¿no? O sea, el uso del suelo para producción agrícola en este momento es el 11% de la superficie mundial. Y ya sabemos que la mayoría de esta superficie, digamos, para producción agrícola, la mayor parte de la tierra lo tienen, digamos, la agroindustria, que a la final concentra tierras, acapara agua y también hace un uso de digamos, tecnologías dañinas para la naturaleza.
Y esto obviamente implica tener agroquímicos porque el monocultivo es algo que no se sostiene sin el uso desmedido de agrotóxicos, ¿no? Porque el monocultivo a la final es algo que no es natural. La naturaleza normalmente trata de regular las poblaciones, ¿no? Sea de insectos, sea de lo que sea. Y el monocultivo es a la final como una sobrepoblación de una especie tal de cultivo, qué sé yo, soya, maíz transgénico, lo que sea, ¿no? Entonces, los agroquímicos se utilizan para regular las mal llamadas plagas y en este proceso se perjudican especies como la abeja, que no son especies objetivo, que le llaman como, qué sé yo, o sea, los animalitos, los bichitos que se comen los cultivos o dañan los cultivos. Las abejas son, digamos, es como un daño colateral. Y claro, entonces la idea sería, como dice Miguel, ¿no? Él tiene una chacra de permacultura, él practica la agroecología y ahí se genera una complementariedad en la cual los agricultores les dan alimento a las abejas al mismo tiempo que las abejas nos dan alimentos a todos y a todas. Entonces, eso les podría contar. Y también me parece súper importante recalcar que los apicultores y apicultoras son súper esenciales como guardianes de la especie, quienes se van a dar cuenta que están muriendo las abejas si no son ellos y ellas. Bueno, excelente punto, Vale. Muchas veces, pues, se convierten, como tú dices, en los guardianes de este equilibrio, ¿no? Los apicultores, como los compañeros, por ejemplo, que están luchando ahí por la defensa por evitar la entrada de la minería, de las petroleras, etcétera. Son guardianes del agua y están cada día pues, protegiendo el agua. Pues acá los apicultores están protegiendo a nuestras polinizadoras, a quienes nos van a dar finalmente de comer a todos. Voy a leer un poquito los mensajes que tenemos acá ya en el Face. La Fer nos dice, estaba dándome así que sí se me ve. Tal vez apagar la cámara ayude, dice la Mayra. Gracias por las del en vivo, así es que va a tocar, les toca aguantarme. A ver, Tati Rivadeneira Cabezas. Hola Valeria, qué bueno tenerte con el movimiento animalista. La Tati te mando un saludo. Fernanda Carrera Toscano, hola, ¿es cierto que las abejas amazónicas producen una miel especial porque polinizan plantas muy diversas y especiales? Excelente pregunta, Miguel. Cuéntanos un poco, ¿tiene algo que ver, me imagino que sí, en qué sector viven las abejas? Supongo que debe tener que ver porque pues, se alimentan de otras plantitas. ¿Tiene algo que ver esto? Claro que sí, efectivamente. Aquí en el Ecuador, un país mega diverso, tenemos esa gran suerte y tenemos una diversidad de mieles diferentes e interesantísimas. Tanto de cultivos, miel que viene de plantaciones, de cultivos, como también de bosques nativos, de bosques silvestres, digamos, ¿no? Y, digamos, hay variedad de mieles de Apis mellifera, porque tenemos más de como 26 pisos ecológicos, entonces tenemos una diversidad de miel de Apis mellifera, que es la abeja más común, digamos, la más conocida, pero también hay una gran variedad de las otras abejas, de las abejas nativas, y ellas incluso, como son muy endémicas, es decir, tú encuentras una abeja en una quebrada, y en la quebrada al lado ya no, ya hay otra. Entonces, por eso es que es muy difícil hacer transhumancia de abejas nativas. O sea, tú no puedes llevar una colmenita de abejas nativas de un lugar a otro, a la costa, a la sierra, no puedes, porque son endémicas. Necesitan de unas condiciones muy específicas para sobrevivir. Y en esas condiciones específicas aportan mucho al ecosistema, son un eslabón clave en la cadena de la vida. Y ciertamente sí, nos dan unas mieles súper variadas, súper diferentes, según el tipo de abeja, qué sé yo, la abeja angelita, la moroja, la real, bueno, que son nombres comunes para muchas de estas abejas, porque aquí en el Ecuador hay muchas, y hay que identificarlas cada uno con su nombre científico para poder construir sus casitas que son especiales, las medidas, la técnica. Es todo un mundo súper complejo, ¿no? Entonces nos dan asimismo mieles bien especiales, bien diferentes, y muchas de ellas son mieles más bien, en general son mieles muy líquidas,
No es como la miel del lápiz melífero, que es espesa, que es densa, ¿no? Sino que también muy líquidas y muy ácidas también algunas. Entonces son mieles muy medicinales, más que alimenticias, son medicinales. Un poco así es la cosa. Luego, en las mieles de Apis mellifera, bueno, también tenemos una variedad de mieles muy interesante, tanto de plantaciones como de forestas, digamos, y de una variedad de sabores, de colores, de propiedades. Por ejemplo, por decirles, la miel de aguacate, de flores de aguacate, es una miel bastante oscura, bien oscura, y tiene un sabor parecido a la panela. Entonces la gente dice, ah, caramba, esto es miel de panela, pues no, no, la han estafado, pero no, no, es miel de abeja de flores de aguacate y que tiene muchos minerales y aporta mucho en problemas para las, gente que tiene problemas de anemia, problemas de sangre, les aporta bastante con sus minerales, vitaminas, entonces tiene esas características, ¿no? Así como la miel de flores de eucalipto es muy buena para temas cardiorrespiratorios, gripes, resfríos, ¿no? Y de otras plantas, de otros, qué sé yo, de cultivos, de frutales, aporta también bastante con vitaminas, dependiendo de la fruta, de donde venga, cambia el color, el olor, las propiedades del sabor, en fin, ¿no? Es bastante amplio, es bien interesante. Y yo tengo acá una pequeña colección de mieles del Ecuador y algunas que me han traído también de intercambio cuando vienen a visitarme gente de Europa, de Estados Unidos, de Canadá. Acá a la chacra me traen una mielcita ahí de su país. Entonces tengo una pequeña muestra de mieles diferentes, de diferentes colores, sabores, propiedades, ¿no? Es bien amplio. Sí, sí. Un enorme espectro, entonces. Para nosotros todas son abejas y todas son mieles. Desconocemos absolutamente del tema, pero es súper interesante saber que no solamente la Apis mellifera es la que da, la que produce miel, sino hay otros tipos de mieles también de otras abejitas. Crucita pregunta, ¿por qué consumir miel? ¿Necesita el cuerpo la miel? ¿Es necesaria para el ser humano? La miel es un suplemento, o sea, te aporta con muchas vitaminas, minerales, tiene también flavonoides, antioxidantes. Entonces, en realidad es bueno consumirla en momentos de necesidad, cuando hay un quebranto de la salud. Te aporta, te ayuda en la sanación. Consumirlo habitualmente eh, no es imprescindible, realmente no, ciertamente que no. Sin embargo, sí es muy saludable y te mantiene el equilibrio de la salud pues siempre en su punto. Indispensable no es, pero es un gran aporte entonces. Mónica Cabrera, un abrazote. La Mónica acaba de llegar el día de hoy con la Cris. Se fueron a un trabajo súper interesante en Fortaleza. Les damos la bienvenida. Muchísimas gracias por haber vuelto. Muchísimas gracias por estarse informando y todo el tiempo avanzando por el trabajo en los derechos de los animales. La Moni dice, hola personal, qué buen programa. Como siempre se les extrañaba. Es cierto que las abejas están en peligro de extinción, Miguel. Ciertamente ha habido mucha disminución. Para contarte así un dato desde la praxis, digamos, acá con mis colegas apicultores, que siempre estoy en contacto, conversando, comparando qué está pasando en la costa, en el sur, en el norte, en la Amazonía. Y ciertamente estos 2 últimos años ha habido una disminución de colmenas. Ha habido prácticamente una pérdida en muchos casos, de un 50% o más de colmenas en los apiarios de los colegas, ¿no? Esto debido a las condiciones climáticas, por un lado, que ha sido fuerte. Miren que hemos tenido ya un invierno de 2 años continuo prácticamente. Apenas este último mes se está como el clima regularizando aparentemente y ya tenemos unos visos de verano, pero básicamente hemos tenido 2 años continuos de invierno, posiblemente por el fenómeno de la Niña, ¿no? Y eso ha significado una disminución considerable de los apiarios, de las colmenas. Entonces ahora pues estamos entrando en una etapa de reproducción para poder recuperar la población. En el caso del Ecuador, ¿no? O sea, es lo que ha pasado. Y a nivel mundial, con el tema del cambio climático, por un lado, y por otro lado, con el uso de los neonicotinoides y los agrotóxicos súper densos cada vez más,
También hay una disminución muy considerable, preocupante, en Europa, Estados Unidos, Canadá, son otras realidades, pero son también más afectadas porque, claro, allá se practica mucho más la agroindustria a lo grande, con muchos químicos para tener más productividad y tal. Y en algunos casos, en Canadá, por ejemplo, se alquilan abejas para la polinización, para que los cultivos rindan, pero esas abejas ya no vuelven, porque como usan químicos, pues igual se disminuye la población tremendamente, ¿no? Entonces, los apicultores que alquilan colmenas para esta polinización en cultivos extensivos, monocultivos y con full químicos, pues cobran bastante bien por la polinización, por su trabajo, pero pierden también sus colmenas. Y así es como está pasando esto ya, ¿no? Acá en el Ecuador no pasa eso todavía, es diferente, tenemos unas condiciones bien distintas, pero eso pasa también a nivel global, ¿no? Fuerte. Justo Mayra Elizabeth Coro nos pregunta una cosa en lo que yo quería entrar precisamente. Mayra Elizabeth dice, es cierto que las abejas domésticas son muy esenciales para tener una buena producción de alimentos, pero ellas también son invasoras. ¿Qué se ha hecho, se está haciendo para que esto no ocurra y no desplace a nuestros polinizadores nativos? Preciso, eso es lo que yo te iba a preguntar, Miguel. Pues todos sabemos que la abeja que más produce miel no es una abeja realmente nativa, fue traída y pues la cuestión se salió de control y ahora está en todas partes. Pero, ¿qué se hace para que esta no agreda, no invada, no destruya a los nativos, a las abejas y polinizadores nativos de aquí? Bueno, la apis mellifera es una abejita que se adapta impresionantemente a todo piso ecológico. Entonces te encuentras desde el nivel del mar hasta el páramo. Colmenas de abejas se adaptan súper bien y con muy buenos rendimientos. Y ciertamente ha habido intromisión de abejas apis mellifera, la abeja, la brava que le llaman, la que pica, ¿no? Africana. Sí, africana, europea. Porque hay que entender que hay muchas razas de abejas apis mellifera, muchas razas. La africana es la más temida por su bravura, digamos, pero es también la más productora. Las abejas europeas hay muchas razas que son menos defensivas, pero también producen menos. Y entonces hay muchos cruces genéticos y razas nuevas que se han sacado y tal. Acá en el Ecuador tenemos la gran mayoría de abejas apis mellifera son mestizas, se han cruzado, entonces tienen genética de africana, pero también de europea. Y más o menos los apicultores nos hemos adaptado a trabajar con estas abejas que sí son bravas, pues, pero que son muy buenas productoras. Ahora, en México se han hecho estudios, porque allá se cultivan mucho los meliponarios, ¿no? El cultivo de abejas sin aguijón, la abeja nativa, y se han hecho estudios científicos con monitoreo de muchos años para ver, bueno, qué pasa con este mito de la invasión de la abeja apis mellifera y cómo disminuye la población de abejas nativas o polinizadores nativos, que es la pregunta de la persona que nos hace, ¿no? Y se ha encontrado que no hay esta situación. O sea, con estudios que se han hecho en México, monitoreo de muchos años, no, es un mito. O sea, se adaptan, llegan a convivir ambos tipos de abejas y en áreas naturales estamos hablando, ¿no? Y pues realmente no es que desaparecen ni son las causantes de que merme la población de abejas silvestres. Son estudios serios que se han hecho, ¿no? Acá en el Ecuador no hay estudios. Sin embargo, hay algunas pocas experiencias de gente que se dedica al cultivo de abejas nativas y que también practica la apicultura con abejas apis mellifera. Ahora, en el Ecuador, si bien tenemos todos estos pisos ecológicos, curiosamente, bueno, las abejas son animales de sol, entonces en los bosques nublados, por ejemplo, en la ceja de montaña, tanto la cordillera, la vertiente oriental, como la occidental, donde hay mucha neblina y mucha humedad, ahí sobreviven muy escasamente las abejas apis mellifera,
pero no llegan a poblar bonito, no llegan a producir y por lo tanto no se practica la apicultura de apis mellifera en estos ecosistemas que menciono, ¿no? Así como un datito ahí. Interesante, Miguel. Siempre es como tú dices, ¿no? El mito, y siempre hemos escuchado esto, ¿no? Que la abeja desplazó a los polinizadores y en efecto, pues después justo de una conversación que tuve en otro espacio con la Vale, precisamente me puse a consultar sobre el tema y sí, en efecto hay muchos estudios científicos que lo desmienten ya, que desmienten el hecho de que haya habido una invasión y con desplazamiento de los nativos, ¿no? De los polinizadores nativos. Y la Moni dice, son abejas runa, como casi todos quienes nacimos en el Ecuador. Qué lindo. Esa es la manera, somos runa toditos. Mi querida Vale, cuéntanos un poquito ya entrando en el tema de la LOA. Primero cuéntanos un poco cómo llegaron a las mesas de trabajo a trabajar en esta propuesta tan importante que es la Ley Orgánica Animal y tan revolucionaria, porque nos han escrito desde un montón de partes del mundo, nos preguntan qué pasa en Ecuador con el tema de la Ley Orgánica Animal, una ley que contempla derechos que no contempla, sino reconoce derechos de los animales a nivel de Estado. Es una total revolución en el mundo. Mi querida Vale, ¿cómo llegaron ustedes a las mesas de trabajo en la Defensoría del Pueblo para la creación de la Ley Orgánica Animal? Bueno, Maritza, a ver, ¿qué será? Este año, con algunos compañeros de investigación, empezamos a, digamos, hacer una revisión de la legislación a nivel regional y empezamos a revisar también un poco cuáles eran los mecanismos a nivel nacional para seguir incidiendo en política pública a favor de los polinizadores. En este documento nos topamos, digamos, en esto de que la Corte Constitucional había generado nuevos fallos a favor de la naturaleza, que me parece que se emitieron a principios de este año. Y en eso vimos, digamos, el caso de la monestrillita, ¿no? Y entonces hablamos un poco de esto en esta investigación que hicimos, en esta reseña, digamos, de la literatura existente. Y en eso me puse a conversar con una compañera que trabaja en Acción Ecológica, Elizabeth, y le dije que tal vez sería buena idea, ¿no? Buscar cómo participar en la LOA. Entonces, ahí gestionando, pues entramos un poquito tarde en el proceso, pero estamos súper contentos también de que nos hayan recibido súper bien, con los brazos abiertos y también con la disposición de poder como incluir a estos animales tan importantes, ¿no? Vale, ya que topaste el tema, ¿qué encontraron en la cuestión de política pública? ¿Hay alguna cosa, ya había algo que hable de los polinizadores en el tema política pública en el Ecuador? Sí, claro. Bueno, justamente un poco las acciones que hemos estado haciendo hasta ahorita. Por ejemplo, tenemos una compañera del colectivo, también Marilyn Herrera. Ella ha estado liderando un proceso en el Carchi junto con compañeros y compañeras apicultores. Y recientemente, me parece que el mes anterior salió, para la protección de las abejas, ¿no? Y el enfoque es bastante como digamos, de educación ambiental, rescate de colmenas. Y una de las discusiones que teníamos con ellos y ellas en el tema de ver cómo seguir incidiendo era, digamos, el mecanismo a través del cual se pueda prohibir ciertos insecticidas como los neonicotinoides, ¿no? Que, digamos, ya están científicamente comprobados que son los culpables, digamos, del descenso de las poblaciones de las abejas en Europa y en Norteamérica. Y bueno, ya han sido prohibidos en varias partes del mundo, ¿no? Entonces queríamos indagar un poco por dónde se podría, digamos, incluir este tema, en qué ley, en qué tipo de normativa, ¿no? Y lo que nos decían un poco es que a veces la normativa local, si bien es súper importante, también requiere como de un refuerzo a nivel de política o de legislación nacional, ¿no? Entonces, lo que haría la LOA es más bien reforzar las iniciativas ya existentes. Otra iniciativa en la que hemos participado es en la ordenanza de arbolado urbano del Distrito Metropolitano de Quito,
En esta ley se habla de, en esta, perdón, ordenanza se habla de la fauna asociada al arbolado urbano en áreas urbanas y se incluye a los polinizadores, ¿no? Como algo súper importante. Y también se propone la prohibición de neonicotinoides, digamos, el uso del municipio de estos agroquímicos. Y también del glifosato, ¿no? Que también está comprobado que tiene un impacto en las abejas. Ajá. Excelente, Vale. Qué bueno saber que hay un trabajo previo, que hay un grupo preocupado y ocupado de estos maravillosos animales. ¿Qué fue lo que se consiguió? ¿Qué aspectos se busca proteger de los polinizadores en la ley orgánica animal, Vale, por favor? Claro, a ver, bueno, lo primero, digamos, el respeto integral a la especie, ¿no? Em, que se respete sus fuentes de alimentos, su hábitat, digamos, enunciar, decir que ellas tienen derecho a la vida también, ¿no? Como independientemente del uso que le den los seres humanos, ¿no? Digamos, también queríamos un poco normar desde el principio de la precaución que las prácticas justamente de apicultura industrial que mencionaba Miguel, que no se vayan a instaurar aquí en el Ecuador, porque sabemos que una gran cantidad de apicultores y apicultoras aquí en el Ecuador son más como, digamos, campesinos, campesinas, tal vez más artesanal o hasta aficionados, ¿no? La apicultura industrial no está tan generalizada como en países como Canadá, que mencionaba, ¿no? Miguel, o Estados Unidos. Entonces queremos, digamos, que las prácticas de la apicultura sean totalmente respetuosas con la especie. Y también lo más importante sería, digamos, la prohibición de estos agroquímicos, los neonicotinoides, ¿no? La idea es que se prohíba su uso en el país. Sabemos, ¿no? que estos productos se utilizan en varios cultivos. Por ejemplo, en una investigación que hicimos, según el Ministerio de Agricultura, no me acuerdo en qué año exactamente, pero el ministerio distribuyó 83.700 kits de maíz y 89.000 más o menos kits de arroz que contenían neonicotinoides, que son los agroquímicos que justamente matan a las abejas, ¿no? Entonces, el Ministerio de Agricultura está promoviendo el uso de estos químicos. También sabemos que se utiliza en el tratamiento de semillas, o sea, a la semilla se le recubre de este producto. Y este químico lo que hace es tiene como un efecto sistémico en la planta, en el cual llega hasta el polen, ¿no? Y las abejas después consumen este polen, y esto tiene como un efecto neurotóxico. Bueno, y en general se usa en cultivos como la lechuga, el arroz, brócoli, el maíz duro, la papa, ¿no? O sea, en un montón de cosas también, por ejemplo, en las fundas de banano, con las que se recubre el banano de exportación, en la rosa, el pino, ¿no? Entonces lo encontramos casi ya de manera generalizada y también como para reforzar un poquito la pregunta de Cristina, me parece en el chat sobre la extinción de las abejas, ¿no? Sabemos que los polinizadores vertebrados, mamíferos, aves, tienen una tasa de extinción del 16% según el IUCN, y mientras que los polinizadores invertebrados tienen una tasa de extinción del 40%. O sea, si cualquier persona se puede meter al internet y buscar la tasa de extinción de los insectos hoy en día, es súper alta. Y esto es porque, bueno, digamos, no es que los insectos no son como animales que a muchas personas les importan, ¿no? O sea, más bien uno ve un insecto y dice, uy, qué asco. Pero son súper, súper fundamentales para la vida. Y nada, o sea, hay que seguir, digamos, investigando, sobre todo que haya más investigación científica para demostrar y para poder cuidar, ¿no? Cuidar a estos animales que, si bien tienen una función que nos beneficia, también son parte de un proceso natural que es esencial para la vida, ¿no?
Tienes toda la razón, vale. Es tenaz. El insecto es el último orejón del tarro, ¿no? Es tatay, qué asco, y el insecticida y todo, porque es como que no le encontramos motivo alguno de presencia, y al contrario, pues tienen muchísimos motivos para estar donde están. Miguel, quisiéramos, por favor, ya mismo se nos termina el tiempo. Siempre hay esta pregunta, siempre surge este tema. ¿Qué pasa cuando veo una abejita que está medio turulata, medio lenta por ahí? ¿Le puedo ayudar de alguna manera? ¿Hay algo que uno pueda hacer para ayudar a una abeja? Siempre dicen, dale agüita. ¿Es cierto todo esto? ¿Se puede hacer algo por una abejita que está así como medio maluqueada? Sí, sí, ciertamente que sí. Agua azucarada les ayuda más porque son calorías que le ayudan a tener energía, combustible para llegar de vuelta a su casita, a su colmena. O también fruta madura que tiene sus propios azúcares, también ayuda a alimentarles con esto, colocar en lugares donde se pueda ver este fenómeno, ubicar agüita azucarada, mejor si es de panela, o frutas maduras, ¿no? Como un plátano maduro, qué sé yo, una manzana, no sé, piña, se hace muy bien también, para que ellas puedan alimentarse, tomar fuerza y regresar a su colmena. Luego hay que entender también que el ciclo de vida de las abejas obreras, ellas viven alrededor de 45 días y la mitad de eso de tiempo son abejas nodrizas. Es decir, viven dentro de la colmena, no salen, sino que están atendiendo tareas dentro de la colmena, tareas reproductivas, digamos, ¿no? De limpieza, de construcción de panales, de alimentar a sus hermanas larvas, en fin. Y los última mitad de su vida, los 22 días restantes, son pecoradoras. Salen a volar y a pecorear, es decir, a traer nutrientes, a traer los elementos vitales, llamo yo, que las abejas necesitan, ¿no? Entonces está el néctar de las flores, que lo convierten en miel ya en la colmena, el propóleo, que es la medicina para ellas, el agua, desde luego, como todo ser vivo, y el polen, ¿no? El polen que lo convierten en pan de abeja. Son esos 4 elementos que yo le llamo elementos vitales, son los que les permiten a las abejas mantenerse vivos, y eso lo hacen en la segunda mitad de su vida de abeja adulta. Entonces solamente la mitad de su vida, ¿no? Entonces, es claro, cuando ya están en su último día, sí se puede ver abejitas, ya viejitas que ya no logran volar, o que ya se ven las alas maltratadas, ¿no? Que están cumpliendo su ciclo natural. Por lo general, muchas llegan a la colmena, y en la colmena o en las afueras del apiario es donde se encuentran estas abejitas, ¿no? Ya claudicadas, digamos. Oh. Perdón, nunca te pregunté, ¿cuánto tiempo vive una abeja aproximadamente? ¿Cuánto? Sí, 45 días. 45 días. Wow. La obrera, ¿no? Porque la reina, estamos hablando de 3 a 5 años en forma natural. Porque en la apicultura industrial están cambiando de reina cada año. Se eliminan reinas para tener más producción, ¿no? Más productividad. Pero yo tengo un plan de jubilación de reinas en el apiario. Reinas con plan de jubilación, está bien. Sí. Es un plan de jubilación de reinas, es algo así como un poco loco suena, pero que ciertamente es apicultura ecológica, ¿no? Es decir, acompañarles a estas seres maravillosas en su proceso vital, natural, y no estar cambiándoles, bueno, ya una abeja, ya reina, ya no pone tantos huevitos, ya no es productiva, y cáñale, elimínale y mete otro. No, le acompañamos en su proceso natural, disminuimos el tamaño de la colmena, le damos así como que las condiciones que necesita para tener una vida digna en sus últimos años, y en forma natural, asimismo, pues la misma colmena se autorregula y cría una nueva reina, que es la sucesora, y pues que continúa su proceso biológico natural, digamos, y nuevamente vuelve a crecer y va así, ¿no? En el ciclo de la vida. Son maneras diferentes, digamos, de manejar de hacer apicultura, ¿no? Qué lindo lo que acabas de decir, Miguel, una vida digna. Eso es lo que se busca precisamente a través de la ley orgánica animal, dignidad para los animales, porque tienen
derecho a tener dignidad. Son individuos, seres sintientes y tienen derecho a la dignidad. Y estamos hablando de estos animalitos que son los más repudiados. Un bicho, chao contigo. Estos animalitos son tan importantes. Estamos hablando de dignidad para todos los animales. Me encantó ese final, Miguel, una vida acompañándole a que tenga un final de vida digno. Me encantó eso. Me quedo con eso. Ustedes como colectivo para empujar a que este proceso finalmente alumbre a la ley orgánica animal. Así es. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio, Maritza. Creo que esto es importante porque seguramente alguien lo escuchará y esperamos que las personas que escuchen, de hecho, hay preguntas, hay público, hay interacción y está buenísimo, porque es como la polinización, pues. La polinización lo que hace es reproducir, dar viabilidad genética para que las plantas continúen. Y tener estos diálogos, estas conversaciones, estos espacios de interacción con la gente, permite eso también, que se reproduzcan los mensajes y que se genere un cambio de actitud, que ya no veamos una abejita y zápate, sino que pues más bien le cuidemos, ¿no? Abramos las ventanas, si se ha metido a una casa, pues abramos para que pueda salir, le guiamos y seamos más conscientes de que no somos los únicos, o sea, los humanos no somos los únicos, ni los más importantes, ni lo único que cuenta en el planeta, ¿no? Todos somos seres vivientes, somos seres sintientes, como decías, y es importante que vivamos en armonía, que convivamos de una manera amorosa, armoniosa, pues todos los seres que poblamos esta Pachamama, esta madre tierra. Excelente. Para cerrar este conversatorio, precisa tu mensaje, Miguel, te agradezco mucho. Voy a leer unos últimos mensajitos que me quedaron acá. Mónica Cabrera dice, eso del plan de jubilación está muy alineado con la LOA. Qué lindo, me encanta. Vida digna, derechos laborales, derecho a trabajar hasta cierta etapa de su vida y luego que les dejemos en paz, porque por supuesto que sí. Mayra Elizabeth Coro dice, felicitaciones a Valeria, Miguel y Maritza. Este es un tema bastante amplio, quedan muchas cosas por conversar y dudas por descartar con estudios de investigación para el Ecuador. Sigan adelante en este proceso. Muchísimas gracias, Mayra. Te esperamos todos los martes, siempre hacemos algo por acá en el Conversando con el Man. Clemente Cáceres, muchas gracias, estimada Valeria y Miguel. Un abrazo, Clemente, no te vayas a desconectar. Sigue conectado siempre con Conversando con el Man todos los martes a las 6 de la tarde. Tere Vaquero, chévere escucharte, Miguel. Tu fan club, Miguel, te escribe también. La bueno, compañera alumna que ya también practica la apicultura en la ciudad, fíjate. Bien, Tere. Felicitaciones, Tere. Muchísimas gracias, Miguel. Te agradezco muchísimo. Gracias, Vale, por su presencia. Espero sigamos en contacto, estemos súper en contacto porque este proceso de la ley orgánica animal recién empieza y se nos viene la batalla brava. Así es que les espero. Nos encontraremos muchísimo para luchar y proteger y defender la ley orgánica animal. Gracias a Valeria Recalde, quien es parte del colectivo en defensa de los polinizadores. Vale, ¿en dónde les encontramos, por favor, para conocer más respecto a los polinizadores y al trabajo que ustedes realizan? Sí, nos pueden buscar en la página de Facebook que tenemos, que se llama Abeja Yo Te Elijo. Abeja Yo Te Elijo, me encantó esa página, yo me hice fan de esa página cuando eran las elecciones y de los candidatos y todas esas vainas. Ustedes saben que a mí la democracia representativa no me va, y yo encontré a Abeja Yo Te Elijo y ese es mi candidato, dije yo, y me hice fan de Abeja Yo Te Elijo. Miguel, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo conocer un poco más del trabajo que realizan en la Chacra Flor de Iso? En el Facebook, en la página de la Chacra Flor de Iso o de Pasochoa Natural, porque dentro de la chacra la principal actividad, digamos, es la apicultura ecológica. Aquí doy también cursos
capacitación alrededor de este tema, pero también practicamos bioconstrucción, permacultura. Entonces está la página de la Chacra Flor de Iso y también de Pastoral Natural, que es la marca de los productos que se elaboran a partir de esta apicultura integral que practicamos acá. Por ahí. Ya saben, entonces, visiten entonces las páginas de Facebook Abeja Yo Te Elijo y la Chacra Flor de Iso. Es importantísimo estar conectados, es importantísimo conocer estas opciones, estas posibilidades de eso, lo que buscamos, convivencia armónica. Sí podríamos, esforzándonos un poquito, convivir y vivir armónicamente entre todos los seres que habitamos este maravilloso espacio vital. Les mando un abrazo grande, les agradezco mucho por estar conectados siempre a las 6 de la tarde, los días martes, en Conversando con el MAN. Ya tendremos más espacio para seguir hablando, porque la lucha por la LOA, por la Ley Orgánica Animal, recién empieza. Tenemos que defenderla y protegerla. Ya están tratando de subirse a la camioneta, ya están tratando de decir mentirillas por ahí, ya están jaloneando los políticos, ya están. Ya sabíamos en dónde nos metíamos, pero bueno, hay una gran colmena de gente detrás de esta bella iniciativa. Les mando un abrazo grande. Mi nombre es Maritza Rubiales. Voy a estar con ustedes el próximo martes aquí en Conversando con el MAN. Un abrazo grande, que tengan una linda semana.